Vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Hemos venido hablando entonces de el tema que hemos venido es los héroes de la fe. Nos hemos quedado en la vida del creyente Abraham, que tiene mucho que enseñarnos, mucho de qué hablar, y llevamos bastante tiempo en solo la vida de Abraham, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a ver si entramos, gloria a Dios, aquí a ver, bendito el nombre del Señor. No sé qué nos pasa aquí. Bueno, gloria a Dios, aquí hay algo que no sé, esto es gloria a Dios. Entonces vamos a ver si podemos transmitir. Gloria, alabado sea el nombre del Señor. Y a ver, invitar a algunas personas también a que nos acompañen. Eso es ya la costumbre de que hay personas que nos siguen, hay personas que los invitamos, nos acompañan, otras personas que más adelante, entonces de pronto se van a estar viendo este mensaje. Amén. Entonces vamos a invitar aquí a los hermanos, a los amigos que tenemos en el Facebook, a los amigos de YouTube, gloria a Dios, que no se nos quede ninguno por invitar. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hoy vamos entonces ya aquí, a ver, por aquí invitamos a nuestros amigos del Facebook que nos acompañen en este día de meditación de la palabra. Vamos, entonces estamos hablando que estamos en la historia de Abraham. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Génesis, capítulo 21, si no estoy mal, del versículo 9 al 21. Amén, gloria a Dios. A ver aquí. Amén, capítulo 21 del libro de Génesis. Vamos a ver si podemos poner, gloria a Dios, Génesis o Bereshit. Bereshit es el nombre en hebreo, Génesis es el nombre que nos viene del griego, la Septuaginta, que significa principio. Amén. Entonces Génesis capítulo 21, versículo 8 al 21, vamos a estar viendo también acerca de allí cuando encontramos que Abraham, después de mucho tiempo, a la edad de 100 años, se cumplió la promesa del Señor en el creyente Abraham, cuando el Señor le había dicho que Él le haría un descendiente que sería padre de multitudes. Y aquí ya entonces encontramos que el Señor le permite a Abraham tener este hijo a la edad de 100 años, que es lo que nosotros llamamos el hijo de la promesa. Amén. Ismael, fue el hijo de la carne, el hijo de la esclava. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Y allí entonces, gloria a Dios, se cumple. Y hoy la meditación ya como título, el mundo y el creyente. Amén, el mundo y el creyente. Aquí encontramos, hay algo bien interesante. Estamos viendo la vida aquí vamos a encontrar la vida de dos personas o de varias personas. Vemos a Sara, vemos a Agar, la sierva, Sara, la señora, a Abraham, el padre de la fe, y sus dos hijos, Ismael e Isaac. Entonces, y vamos a ver lo que cada uno de ellos, sobre todo en Ismael y en Isaac, en cada uno de ellos, qué vamos a encontrar que representa. Todo el mundo y el creyente. El primer punto que vamos a ver es: hagamos fiesta por el cumplimiento de la promesa. El Señor nos prometió a nosotros. ¿Cuál fue la promesa? La promesa de Dios para la humanidad no es, aquí de aquí a un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
No, la promesa de Dios para la humanidad es en el momento en que el hombre desobedece a Dios, el hombre cae en desobediencia y es echado delante de la presencia del Señor. El Señor hace una promesa a Adán y a sus descendientes, a toda la humanidad. Adán significa hombre, o sea, le hace una promesa a toda la humanidad cuando le dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que la serpiente le heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Encontramos que la serpiente en la Biblia nos habla que es el diablo o Satanás, es la serpiente antigua, y el hijo, la descendencia o la simiente de la mujer nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él era el que iba a venir a cumplir esa promesa que se dio. Mira esto, una promesa que se dio en el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios. En el momento en que el hombre pierde la comunión con el Señor, Dios promete que lo va a restituir, que va a mandar un Goel, o sea, una persona que lo va a rescatar. Y esa persona que vendría a rescatar a la humanidad se llama nuestro Señor Jesucristo o Adonai Yeshua HaMashiach, como le llaman los mesiánicos, judíos mesiánicos. Ahora, aquí Isaac también es un tipo del cumplimiento de la promesa de Dios. Aquí entonces dice que aquí decimos, hagamos fiesta por el cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo se cumplió la promesa de Dios para nosotros? Podríamos decir que el cumplimiento fue en el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero ese cumplimiento no solamente es cuando el Señor muere en la cruz, sino cuando el Señor entra al corazón de cada una de las personas. El Señor puede haber muerto por la humanidad, pero no es salvo sino aquel que cree en Él, que le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador y quien empieza a caminar con Él. Entonces, cuando nosotros recibimos cuando se cumple la promesa, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Fiesta, ¿cierto? Hacemos fiesta en la presencia del Señor. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 8, dice: y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Qué hace? El niño crece, o sea, la promesa, el niño de la promesa. Nosotros encontramos que el niño nace, el niño empieza criado allí, estaba amamantado por Sara, pero en el momento en que el niño ya crece y deja de recibir el alimento de parte de su mamá, entonces Abraham hace fiesta, decide hacer fiesta porque por la promesa hubo un cumplimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo Isaac siendo amamantado por Sara? Nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice. No conocemos las costumbres judías hasta cuándo el niño iba a ser alimentado por su madre. Pero en el momento en que el niño empieza a ya alimentarse de una manera más independiente de alimento sólido, entonces Abraham decide hacer fiesta. Eso sucede en nosotros. Nosotros cuando nacemos de nuevo, porque la Biblia dice que nos es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Eso se lo dijo el Señor a un maestro de la ley que vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como profeta, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice: o te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de Dios. Y este hombre dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice: si tú no entiendes estas cosas,
Si no entiendes las cosas materiales, ¿cómo puedes entender las espirituales? ¿Eres maestro de Israel y no entiendes esto? Él era un maestro. Y el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo, pero el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Nosotros nacemos de la carne, podríamos decir que nacemos del agua si queremos verlo así, pero nacemos físicamente. Pero cuando nosotros nacemos físicamente, nosotros hemos nacido muertos. Nacemos muertos. Ahora, ¿por qué muertos? Puede ser que yo pataleé, puede ser que nosotros lloremos cuando nos dieron una palmada, empezamos a llorar y aparentemente estamos llenos de vida, pero nacimos muertos. ¿Por qué nacimos muertos? Porque nacimos separados del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, toda persona que está separada del reino de Dios, del reino de los cielos, es una persona que está muerta. El apóstol Pablo dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. O sea, estábamos muertos, nacimos muertos. Entonces pues el Señor dice, bueno, usted nació físicamente, usted nace físicamente, pero usted nace separado del reino de los cielos. No quiere decir que cuando un niño muere sin haber alcanzado una edad ya donde pueda discernir entre lo bueno y lo malo, quiere decir que se fue para el infierno. Ni mucho menos decir que se quedó en el limbo, porque ya entonces entraríamos en la enseñanza católica romana, que como el niño nació muerto, nació en pecado original, si se muere sin ser bautizado, entonces se queda en el limbo. No puede ir al infierno porque no pecó y no puede ir al cielo, o al purgatorio como lo llaman ellos, y no puede ir al cielo porque no se bautizó, porque tiene el pecado original. Eso es una enseñanza incorrecta. Nosotros nacemos muertos, separados de Dios, pero la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Lo que pasa es que cuando crecemos y adquirimos ya el conocimiento entre el bien y el mal, nosotros tenemos que tomar la decisión si le servimos a Dios o le servimos al mundo. Si le servimos a Dios o somos esclavos de Satanás. Entonces el Señor Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, hemos sido libres, hemos nacido de nuevo. Se ha cumplido en nosotros la promesa de que seríamos salvos. Mira lo que dice allí más adelante, en Lucas 15:7, dice el Señor, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, ¿qué? De arrepentimiento. Cuando nosotros un día hicimos la decisión por Cristo, decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento en que tú le entregaste tu vida al Señor Jesús y le dejaste que Él tomara control sobre tu vida, te diera libertad del pecado y de la muerte, te diera vida en Él, entonces ¿qué sucedió? Hubo fiesta en el cielo. Hubo más fiesta en el cielo en el momento en que tú te arrepentiste. Tú llegaste a una iglesia, yo no sé qué tan grande fuera la iglesia donde tú llegaste, pero resulta que en la iglesia donde tú llegaste, normalmente, para entender esto que el Señor está diciendo, normalmente los pastores que cuidaban un rebaño de ovejas literalmente, no tenían más de 100 ovejas. Ese era el tope de ovejas que un pastor podía tener para pastorear. Por eso el Señor utiliza mucho este número 100. Entonces dice, si tú llegaste a una iglesia, voy a decir una iglesia grande, donde todos eran creyentes, y tú eras la única persona inconversa, la única persona pecadora, bueno, todos somos pecadores, pero la única persona que aún no le había entregado al Señor Jesús su corazón, y ese día decides entregarle tu vida al Señor y recibirlo como tu
su único y suficiente Salvador, hay fiesta en el cielo, no por los 99, no por todas las personas que están en la congregación, no por todas las personas que son salvas, no hay fiesta por ellos. No se hace fiesta por los redimidos o por los que ya son salvos, se hace fiesta por el pecador arrepentido que cambia su vieja manera de vivir y empieza a vivir en vida nueva. Ya por nosotros se hizo fiesta, o sea que no esperes que te sigan haciendo fiesta. No esperemos que el Señor siga haciéndonos fiesta porque seguimos en santidad. El día que tú te apartes o el día que yo me aparte de la presencia del Señor no va a haber fiesta. Va a haber, el Señor se va a doler, el Señor va a sentir tristeza por cuanto nosotros le dimos la espalda a Él. Pero cuando una persona que no le ha conocido llega a los pies de Cristo, hay fiesta en el cielo. Ese es el hijo pródigo que regresó a la presencia del Señor cuando desperdició toda su vida en las cosas del mundo. Entonces, por eso nosotros debemos hacer fiesta cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, porque se cumple la promesa que de Él estaba escrita, que sería salvo por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos hacer fiesta. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros salvos, en que siendo nosotros buenos, en que siendo nosotros los mejores de este mundo, que no necesitamos de salvación, no, siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros. Ofreció al hijo de la promesa. Ese es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa no es en sí Isaac. Isaac no, ¿qué significa qué? Risa, gozo. Eso significa Isaac. Isaac significa gozo, risa. Entonces, eso es lo que nos recuerda. Isaac nos recuerda que un día vendría el verdadero hijo de la promesa. El Señor dio al hijo de la promesa lo que más amaba, lo que llevaba más en sus entrañas, era parte de él. Se despojó de algo que estaba en él. Yo no lo entiendo esto, pero sé que estaba en el Padre, sale del Padre, se despoja de algo que más ama. Yo no sé si vamos a decir el corazón, ¿cierto? ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas tú que haya una persona que necesite un corazón para poder vivir y tú estás viva o estás vivo y tú dices, yo voy a entregar mi corazón, me voy a sacrificar, me voy a sacar el corazón y voy a morir para que esta persona viva? Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor se desprendió de lo que más amaba. Era como morir por nosotros, porque Él vino a morir por nosotros, Él no murió por nosotros. Se despoja y muestra su amor para con nosotros, es decir, me voy a sacar lo que yo más amo, lo que yo tengo más profundamente dentro de mí para dártelo a ti, para que tú, que ya estabas desahuciado, que no tenías promesa de salvación, que te decían ya no hay nada que hacer, el corazón ya mañana tu corazón, tuki tuki lulú, se acabó, ¿cierto? Si no encontramos un donante, se acabó. Y viene una persona y dice, yo lo voy a donar. Tiene toda la vida por delante. Está dispuesto a sacrificar su vida para darte vida a ti. Ese es el amor de Dios. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, siendo aún ya desahuciados, Cristo muere por nosotros para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y no solamente vida abundante aquí, sino vida abundante en la presencia del Señor. Vida eterna. Entonces quiere decir que nosotros, ya el Señor celebró por nosotros cuando le entregamos nuestra vida. Ahora nosotros debemos hacer fiesta. Ahora sí nosotros podemos hacer fiesta. Cada vez que tú puedas, haz fiesta por lo que el Señor hizo en tu vida. Saltemos de alegría. Démosle gracias a Dios por eso. Tenemos al Isaac. Ese es el Isaac. Isaac significa risa.
Gozo, el Señor me hizo reír. ¿Sí? Eso dijo Sara. El Señor Isaac a mí. Y cualquiera que me oyere, Isaac conmigo. Eso es lo que significa Isaac, risa. Entonces, cualquiera que oiga que el Señor me dio vida, se gozará conmigo. ¿Cómo no nos vamos a gozar de una persona que está moribunda y que alguien le haya dado un órgano para que pueda seguir viviendo? Nos tenemos que gozar. Por eso es que nosotros debemos siempre que recordar, nosotros no podemos olvidar nunca lo que el Señor hizo en nosotros, por nosotros, cómo Él se sacrificó. Cuando nosotros estemos en momentos difíciles, porque ¿quién no pasa por un momento difícil? Todos, unos más que otros. Pero cuando estemos en momentos difíciles de nuestra vida, poder saber y entender quién padeció por nosotros. El que no se lo merecía, allá en una cruz, clavado, sufriendo por nosotros, no podía moverse. ¿Te imaginas llagado con sus heridas? Y venían los moscos y se paraban en sus heridas, y él no poder mover el brazo para quitarse los moscos del cuerpo, ver cómo se estaba desangrando, cómo estaba allí colgado, y aún estando allí colgado, va y nos mira a nosotros desde arriba y le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el amor de Dios para con nosotros. Entonces siempre nosotros debemos hacer fiesta. Hagamos fiesta por el cumplimiento de la promesa. Eso es lo que encontramos aquí. Abraham hizo fiesta. Número 2, dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto? Eso no lo digo yo. Eso ya lo dijo el Señor. Ustedes ya saben, ya vieron el texto bíblico. ¿Cierto? Ya vimos el texto bíblico. Ya sabemos de qué texto bíblico vamos a ver. Entonces dice aquí, versículo 9 de Génesis 21 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? Se burlaba de su hijo gozo, de su hijo risa, de Isaac. ¿Quién se burlaba de Isaac? El hijo de la sierva. Agar era la sierva, Agar era la esclava, Agar era tipo del mundo, Agar era Egipto, ella era egipcia. Agar es Egipto, Agar es tipo del mundo. Y el hijo del mundo, el hijo que no es hijo de Dios, sino hijo del diablo, porque es que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. ¿Sabías tú eso? Aquí no hay sino dos padres. Uno se llama Elohim, Yahweh, Hashem, como le queramos decir, o Dios, como le llamamos nosotros. Que hay gente que dice: no se le dice Dios porque Dios se le decía a Zeus. No, Dios es la traducción de Elohim. Dios es la traducción de Hashem, que es el eterno. O sea que tú le puedes decir, cuando te diga alguien: no le digas, no se le puede decir Dios. Olvídalo. Yo puedo decirle Dios porque sé a quién me estoy refiriendo. Ahora, está el Padre Dios y está el Padre Satanás, el diablo. Él también es papá. ¿Sabías tú eso? Él también es papá. Por eso el Señor Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Te das cuenta? No hay sino dos papás. No hay más. O le pertenezco a uno o le pertenezco al otro. Nosotros éramos hijos del diablo. Éramos hijos de Satanás por nuestro pecado. Le entregamos lo que Dios nos dio, se lo entregamos a Satanás. El Señor nos dio una bendición. Dijo: te voy a poner por sobre todas las cosas, tú vas a enseñorearte de la creación, vas a juzgarla, vas a crecer, vas a multiplicarte, vas a ser mi hijo, porque éramos hijos de Dios, por adopción, pero me tienes que obedecer.
Obediencia a lo que Dios pide. Dice, entonces dice, todo lo que tienes, todos los frutos del huerto podéis comer, coman todo. Aliméntense de lo que quieran, no hay restricción. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Serás separado de mi presencia. Así de sencillo. Lo tienes todo. Todo es tuyo. Solamente hay una causal, es obedecer. Si obedeces, todo es tuyo. Si me desobedeces, lo pierdes todo. Esa fue lo que el Señor le dijo a Adán. Ahora Satanás, la serpiente, que era más astuta que todos los animales de la creación, porque Satanás utilizó la serpiente, dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Astuta. Y entonces Eva dijo, no, de todos los árboles del huerto podemos comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal el Señor dijo que no lo podíamos tocar ni aún mirar. Dios no dijo que no lo mirara. Dijo, no lo toques, no cojas, no te dejes tentar por ese fruto. Y entonces, ¿qué le hace Satanás? Se la pinta bonita. No vas a morir. No morirás, sino sabe Dios, que ciertamente sabe Dios que el día que de él comas, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Imagínate nosotros ser como Dios, sentados en el trono de Dios, dictando leyes a diestra y siniestra. Así a lo Maduro, ¿cierto? A diestra y siniestra, dictando leyes y haciendo los males más grandes del mundo. Y entonces Satanás se la pintó bonita, la aceptamos y caemos. Y entonces ya pasamos a ser hijos de Dios, a ser hijos del diablo. Porque le entregamos todo lo que Dios nos dio, se lo dijimos al diablo. Le dijimos, ¿sabes qué, Señor? No queremos tu paternidad. Vamos a pedir adopción por otro lado. Y fuimos y adoptamos a Satanás. Entonces el Señor cumple su promesa y el Señor nos manda la salvación. Y ahora que somos salvos, ¿qué pasa? Entonces el hijo del diablo, el hijo de la esclava, el hijo de Egipto, ¿qué hace? Se burla de ti. Miren estos cristianitos. ¿Cómo es que le llaman? Le dicen, ya no hacen nada, pues, ya les prohibieron todo, ya no pueden bailar, fumar, beber, hacer aquello, lo otro, nada, no pueden hacer nada porque ahora se volvieron cristianos. Y entonces viene la burla, y viene la persecución, y viene el dedo amenazador, y te vienen, y no solamente eso, sino que también ya te quieren matar, ya te quieren deshacer, ya te quieren acallar, ya te quieren hacer todo. ¿No es así? Aquí nosotros los que vivimos en Occidente tenemos, qué tranquilidad, menos mal que vivimos en Canadá. Pero ojo con lo que predica, cuidado con lo que predica, porque nosotros en el momento que nos enteremos de que usted está predicando algo que va contra nuestros reglamentos, entonces lo vamos a condenar por delito de odio. Entonces hay persecución. Y vienen. Entonces mira lo que dice el Señor. Aquí el hijo de la esclava, el hijo del mundo, aquel que no le ha entregado su vida al Señor, siempre hará escarnio de ti. Va a buscar la forma de cómo acusarte y demostrarte que tú no eres tan santo o tan santa como pareces. Cualquier caída, ahí está el dedo acusador. Ahora mira lo que dice el Señor. Ahora sí, el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Shalom. ¿Cierto? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? En la cruz del Gólgota.
Él ya se estaba adelantando, todavía no estaba en la cruz, pero ya se estaba adelantando. Yo he vencido al mundo. Satanás no podía entender eso. O sea, Satanás no puede entender que él está vencido, que está derrotado. Ahora Satanás va a utilizar a quienes le sirven, a sus ángeles, a sus potestades, a sus demonios y a todo hombre que está bajo el dominio de él para acusarnos. Pero el Señor nos dice, miren, en el mundo tendrán ustedes aflicción, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Yo les he dado a ustedes la victoria. El Señor, entonces, tendremos aflicción. Celebramos lo que el Señor hizo. Entonces nadie dice, aquí nadie ha dicho que lo de nosotros será carro, casa y beca. Todo lo vas a tener, no. Esos que dicen que tú lo tienes todo, acepta al Señor Jesucristo y se te acabaron tus problemas. No, son mentirosos, lobos rapaces, que están buscando a ti y te la pintan fácil para poderte sacar lo que tú tienes. Pero el Señor dice, mire, si ustedes me quieren seguir, tomen su cruz cada día y síganme. Van a tener aflicción, pero tengan confianza, yo estoy con ustedes, yo vencí el mundo. O sea que el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, nadie nos dijo que iba a ser fácil. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Pero aunque va a ser difícil, aunque el camino sea difícil, al lado estará con nosotros el Señor. Y Él va adelante. Es más, va adelante limpiando el camino para que tú puedas pasar. Amén. Entonces, número 3, no podemos tener comunión con el mundo. No podemos tener comunión con el mundo. No nos podemos congraciar, ¿cierto? Como hoy sucede con muchos llamados salmistas, ¿cierto? Que dicen que son salmistas. No sé de dónde sacan eso. Son salmistas. Escriben letras de canciones y dicen que alaban a Dios, pero no lo nombran por ningún lado. O sea, quieren agradar a Dios y agradar al mundo. Entonces la Biblia dice que no podemos tener comunión con el mundo. Versículo 10 al 12 dice, dice aquí, Sara le dice a Abraham. Entonces dice, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Todo lo que te diga ella, todo lo que te diga tu esposa en este caso, lo que el Señor está diciendo, todo lo que la palabra te diga que hagas, eso haz. No te parezca grave hacerlo. No te parezca grave que tú te tengas que apartar del mundo. No te parezca grave que tú tengas que echar el mundo de tu vida. ¿Sí? Renunciar. No te parezca grave renunciar a las cosas de este mundo. Porque tú no puedes heredar el reino de Dios mientras que tú estés en comunión con el mundo. Mientras que yo esté en comunión con las cosas de este mundo, nunca podré heredar el reino de Dios. No lo puedo. El Señor Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, no podemos salirnos del mundo. En ese caso, como dice Pablo, yo les he escrito que no se junten con ningún fornicario, adúltero, idólatra, borracho, mentiroso, todo esto. No. Dice, no le estoy diciendo que no lo hagan con los borrachos, los idólatras, los fornicarios de este mundo, sino que aquel que llamándose hermano sea esto. Pero el Señor dice, usted está en el mundo, no quiere decir que yo, no, ahora ya no, yo con usted no hablo porque usted es del mundo y yo. No, lo que yo no puedo es tener comunión, no puedo mezclarme con esto, hacer las cosas que el mundo hace. Yo tengo que marcar la diferencia, tenemos que marcar la diferencia, mostrar quién es el Señor en nosotros. ¿Qué hizo el Señor en nosotros? Si el Señor está en mí, yo no puedo hacer las cosas de este mundo. Entonces el Señor le dice, mire, no te parezca grave, dice, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. No te parezca grave a causa de él. Tú simplemente escucha mi voz. Si tú escuchas mi voz,
Si tú escuchas mi palabra, si tú la escudriñas, si tú la meditas y si tú la cumples, entonces tú vas a recibir la herencia que yo te he prometido, porque en Isaac, en Yahshua, en Jesucristo, te será llamada descendencia. Es en Cristo. En Cristo somos descendientes de Abraham, en Cristo somos hechos hijos de Dios, en Cristo tenemos redención y en Cristo tenemos vida eterna. No nos parezca grave. Hay que escuchar la voz del Señor. Lo que el Señor me diga que haga, eso hago. El Señor en la iglesia no te está diciendo, hermano, no puede fumar, no puede beber, no. Pues, ¿quiere hacerlo? Hágalo. Como le dijo aquella persona al pastor, pastor, ¿puedo ir a la fiesta? Sí, puedes. Pastor, ¿puedo emborracharme? También puedes. Pastor, ¿puedo consumir droga? Puedes consumir droga. Pastor, ¿puedo irme allá a adulterar? Puedes. Entonces, ¿qué no puedo? ¿Qué no puedo hacer? Lo que no puedes es entrar al reino de los cielos. Hazlo. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero si yo entiendo la palabra de Dios, el Señor me dice, no hay reyes que los borrachos no eran el reino de los cielos. Y cuando me habla de borrachos, me habla de drogadictos. Me habla de personas que están adictas a un tipo de vicio, que no tienen control de sí mismas. Me está hablando de cuando me dice que los adúlteros no entrarán, los fornicarios, los homicidas, los homosexuales, los afeminados, todo esto, los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos, no entran. Lo siento. ¿Tú puedes? Pero hermano, es que esa es mi naturaleza, yo nací afeminado. Bueno, hermano, usted quiere ser afeminado, sea afeminado. Quiere ser homosexual, sea homosexual. Quiere ser lesbiana, sea lesbiana. Quiere embarazarse. Pero no le garantizo y le aseguro que usted no va a entrar al reino de los cielos. Disfrute aquí mientras puede, porque después se va a quemar en el infierno. Yo no me voy a alejar de ellos, pero mi obligación es decirle, mire, lo que está haciendo es incorrecto. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Quién soy yo para impedírselo? Pero mi obligación es predicarles, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace les es contado por pecado. Entonces no podemos tener comunión con el mundo. Mira lo que dice ahí en 2 Corintios 6, 14, 15. Es un texto bíblico que lo voy a usar 2 veces. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Con Belial es un ídolo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguno. No os unáis en yugo desigual. No tengáis las mismas, no hagáis lo mismo con ellos. Porque tú eres cristiano y entonces quieres complacerse y entonces te unes en yugo desigual. Entonces, como la chica aquella que había un cristiano, un muchacho cristiano que le hablaba y todo, y la chica enamorada de ese muchacho, enamorada, y ella era del mundo, y él se enamoró de la muchacha, y él decidió irse a hacer lo que la muchacha hacía, y empezó a vivir como la muchacha hacía, y cuando la muchacha lo empezó a ver, dijo, yo qué le vi a este hombre tan feo, ese hombre no tiene ningún atractivo, es feo, ¿qué le vi yo a él? Que me hizo poner mi mirada en él. ¿Qué era lo que ella estaba viendo en ese creyente cuando era creyente? La gloria de Dios. Cuando él se alejó de Dios, pues ya no tenía la gloria de Dios, entonces no tenía ningún atractivo. Era una persona que igual común y corriente a otro mundano y peor que él. Entonces por eso dice que no podemos tener comunión. No quiere decir que no podamos compartir con ellos, pero yo tengo que, volvemos otra vez al punto, marcar la diferencia y mostrarles quién soy yo y qué es lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, ya volvemos, dice, Dios da promesa de vida para el pecador. Hay una promesa de vida. Hay una promesa de vida. Yo no sé qué tanto llevemos, si alcanzamos, no sé cuánto tiempo llevamos aquí compartiendo. Pero mira, versículo 13, es hasta el 21, o sea que nos va a tocar. Llevamos ya. Pero así como nosotros, bueno, como yo, sí, que nos juntamos siendo católicos los dos, y yo me convertí en cristiana y él es católico. Amén. Hay una diferencia. Cuando usted conoció a su esposo, usted no tenía al Señor. Hermano, no tenía al Señor. Entonces se conocen
Entonces empieza David. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que no se separen. Si es posible, dice mando, el Señor dice que no se separen. Si el incrédulo, en ese caso, una persona que no tiene la misma fe, consciente vivir con el creyente, no se separen, porque quién sabe si tú puedas hacer salvo a tu esposo por tu testimonio. Puede, dice, pero si el inconverso no consiente convivir con el creyente, sepárense. Pero, ¿qué pasó? Aquí hay una diferencia. No conoció al Señor. Pero una persona que conoce al Señor, que sabe que quiere el Señor, debe procurar buscar una persona que tenga la misma forma de pensar. Algo que yo le decía a mis hijas. Infortunadamente, no escucharon el consejo, ya es cuestión de edad. Le dije, ustedes cuando tengan un novio, miren que esa persona ame a Dios por sobre todas las cosas, por encima de ustedes. Si esa persona ama a Dios por encima de ustedes, les amará a ustedes. Pero si esa persona no ama a Dios, no espere que esa persona le ame a usted. Hay una diferencia. No quiere decir que no le va a amar, pero hay más, ¿cómo diríamos? Es más factible que una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas te ame a ti que una persona que no le ama. Una persona que no ama a Dios no te va a amar a ti. O sea, te ama hasta el punto que esa persona piense. El momento en que de pronto le salga una aventurita por ahí, seguramente puede tender a irse a la aventura. Entonces, ese es el problema. Y no hablo solamente de hombres, sino también de hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, aquí hay una diferencia. Por eso nosotros tenemos que tener el cuidado de enseñar a nuestros hijos, busquen personas que amen al Señor, no solamente en el matrimonio, no solamente en el matrimonio. Puede ser en un negocio. Yo no voy a hacer negocios si yo busco un incrédulo, una persona para hacer negocios, puedo tener el problema de que esa persona sea un estafador y se quede con todo lo que yo tengo. Entonces siempre buscar en lo que sea posible, no unirse en yugo igual con los incrédulos. Ahora, mira lo que dice. Ahora, Dios da promesa de vida para el pecador. Hay una promesa, porque nosotros estaríamos muertos. Entonces dice el versículo 13, dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. O sea, el Señor le dice, échalo fuera. Pero, no lo voy a abandonar, no lo voy a desamparar, no lo voy a dejar solo, porque es descendiente tuyo. Es hijo de la sierva, es hijo del pecado, es hijo de la ayudita que tú me quisiste dar, pero yo, por ser tu hijo, no lo voy a desamparar. Por ser hijo de Adán, ninguna persona, Dios no nos va a desamparar. Dios tiene una promesa de vida para todos los seres humanos. Esa es la promesa de vida, es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice porque de tal manera amó Dios al pueblo de Israel. No dice porque de tal manera amó Dios a los cristianos. No dice porque de tal manera amó Dios a los fulanos, a los escogidos. Porque de tal manera amó Dios a los escogidos, no. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, que haga su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una promesa de vida para la humanidad, para el pecador. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh. El Señor no vivirá si se apartare de sus caminos. Esa es, la voluntad de Dios es esa. Quiero yo que el impío perezca. Quiero yo que el impío se pierda. No. Dice, si no vivirá, si se apartare de sus caminos, va a vivir.
Por eso Pedro dice ahí en sus cartas, dice, mas oh amados, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, no algunos, todos procedan al arrepentimiento. Hacer teshuvah. Eso significa arrepentirse. Esa es una palabra hebrea, teshuvah, que significa volverse a. Eso es lo que significa arrepentirse. Entonces Dios quiere que nosotros, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, y más bien dentro de 15 días, si el Señor lo permite, terminamos. Lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y volvamos a nuestra mirada. Eso es arrepentirse. O sea, pecado, ¿qué es pecado? ¿Ustedes saben lo que significa pecado? Bueno, aquí vamos aprendiendo. Esto aquí es más que evangelístico, esto es de edificación. Pecado significa desviar el blanco. Eso significa pecado. Pecado es cuando tú tomas una flecha, vamos a tomar una flecha aquí en un arco, allá está el blanco, disparo y la flecha se desvía. Cometí pecado. Eso es lo que nosotros hacemos. Dios nos dio un objetivo. Nos dio el objetivo de tener vida eterna y ser esos sus hijos. Pero en el momento en que el Dios trazó nuestro objetivo, nosotros decidimos torcerlo. Entonces lo que hicimos fue desviarnos y alejarnos de Dios. Entonces, el pecado es ir en contravía de la presencia de Dios. Cuando yo estoy en pecado, voy por un camino que a mí me parece derecho, recto, pero su fin es un camino de muerte. Yo lo veo así derechito. Si es derechito, ese camino es uno de los caminos más derechos que yo conozco. El del pecado. Va derechito para el infierno, allá. Y a mí me parece que va bien. Mejor ir hacia abajo que hacia arriba, porque hacia abajo es más descansado, ¿cierto? Va uno para abajo más descansado. Sí, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y una persona que diga solo malas palabras. Y es cristiano, y va a la iglesia. A ver. Puras malas palabras. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Es que nosotros debemos cambiar nuestro vocabulario. El Señor, hay algo interesante, es que cuando yo le entregué mi vida al Señor, en el libro de Isaías, capítulo 6, dice que estaba Isaías en el templo y vio la gloria de Dios. Y dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre pecador y de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová o a Yahweh, el Dios de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Eso es lo que significa Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, lo vi, y ya se sintió muerto, el profeta, el que le decía a uno, ¡ay de ti, ay de aquel, ay del otro! Ya estaba muerto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice que vino un querubín, tomó un carbón del altar y se lo puso en la boca del profeta y le quemó la boca. Dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. ¿Qué es lo que hace? Es que el Señor dice por sus frutos. El hablar palabras vulgares no son blasfemias. Blasfemia es hablar mal contra Dios. Hablar palabras vulgares, o sea, son palabras, es algo deshonesto. Son palabras ofensivas que te pueden ofender a ti. Entonces yo tengo que procurar cuidar mi vocabulario para no ofenderte a ti. Ahora, esta persona yo no lo puedo juzgar, pero es una persona que tiene que dejarse moldear por el Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Señor dice que ahora nosotros lo que tenemos que estar dando frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que de mi boca tienen que salir palabras de alabanza. De mi boca tienen que salir palabras de adoración. De mi boca tienen que salir palabras de vida, palabras que ministren, palabras que enseñen. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar diciendo malas palabras. Y este hijo de tantas, perdonen la expresión. No, él ¿sí? maldice al pastor, a las hermanas. Entonces, ¿para qué va? Esta persona, podríamos llamarlo que es un convencido.
Está convencido que la palabra de Dios es verdad. Y sí, pues uno, aunque no quiera escucharlo, ¿no? Sí. Y como yo allí trabajo con él, Exacto. y le digo yo a él, le digo, deje de estar diciendo Ahora, palabras de los hermanos. Si la no, persona... que no lo va a hacer, que no sé qué, que no va es que, mire hermana, sí, dime. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que nosotros debemos hablar con la palabra de Dios. Si yo le hablo, por eso que nosotros, la obligación, nuestra necesidad de conocer la palabra de Dios. Cuando esta persona, mire, la Biblia dice, es que cuando yo utilice la palabra, la Biblia dice, estoy tomando la autoridad de Dios. La Biblia dice, bendecid, no maldigáis. La Biblia dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y salada. La Biblia me dice que yo no puedo bendecir con esta boca al Dios del cielo y maldecir a mi hermano. Lo dice la Biblia. Entonces, si yo hablo a esta persona, le digo, si esta persona no escucha, le digo, si usted no escucha, usted tiene que entender que profeta hubo para usted que le exhortó a que cambiara su forma de ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos la palabra del Señor estamos ejerciendo profecía. Eso es profecía. La profecía no es que yo vaya y diga el Señor te manda a decir que en este momento yo escucho. No, eso no es profecía, eso es mentira, eso es un diálogo de hombres, son palabras de hombres. Pero cuando yo le digo, la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá, eso es profecía, porque es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es la antorcha? Esta, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando yo le hablo a una persona con la palabra, no hay argumento. No hay argumento. Dice que derribando, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Llevando todo conocimiento a la obediencia a Cristo. O sea, no hay argumento con la palabra de Dios. O sea, yo tengo que conocer, tener el texto, por eso el Señor dice que cuando venga el Espíritu del Santo sobre nosotros, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Cómo nos las enseña? A través de su palabra. Él no te la va a enseñar como dice alguien por osmosis. Se acostó en la cama y allá en el sueño el Señor empezó a hablarle. No, tengo que escudriñar la palabra. Entonces, Él me las enseña cuando yo escudriño la palabra. Y me la recuerda cuando tengo que decirla. ¿Sí? Entonces, cuando mi hermana tiene que decir, Señor, dame la palabra que yo tengo que darle a esta persona. Entonces, yo aquí, si esta persona está maldiciendo a su pastor, es un hombre común y corriente como lo soy yo, está maldiciendo a sus hermanos, está maldiciendo a la iglesia, esa persona no es un creyente. Él puede decir que es creyente. Yo le puedo decir a todo el mundo que yo soy cristiano. Le puedo decir yo soy mesiánico. Puedo decirle yo tengo al Señor en mi corazón. Pero ¿qué es el fruto que estoy dando? Por sus frutos. Hermano, es que yo tengo el don del Espíritu Santo. ¡Recibe! ¡Pum! Al suelo. No, eso es mentira del diablo. Es el fruto que sale de mi boca. ¿Qué es lo que está saliendo de mí? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. De lo que yo tengo en mi corazón. Si yo no tengo a Cristo, ¿cómo pretendo que yo hable palabras de bendición? Entonces, yo puedo decir que soy cristiano. Este hermano, este hombre puede decir que es cristiano. Pero yo le tengo que decirle, ¿sabe qué, hermano? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Deje su vieja manera de vivir. Entréguele su vida a Cristo y deje que el Señor haga la obra. Porque él puede estar convencido, pero convertido de ninguna manera. Ese hombre, con lo que me dice mi hermano, esta persona no le ha entregado su vida al Señor, o pudo haberlo hecho de labios para afuera, porque bien dice el Señor, hipócritas, este labio de este pueblo de labios me honra, para su corazón está lejos de mí. Porque todos los domingos para la iglesia. Y hay otra ahí salvadoreña que es igual, pero ella es inconversa. Y le dije yo un día, pero usted no puede hablar si no va con las malas palabras. Y me dice, ¿algún problema, me dijo, tiene usted?
Le digo, no hable así, le digo yo, porque hasta a la mamá maldice y todo. Amén. Hermana, esto, ahí es donde uno tiene al inconverso, al que dice que no es creyente, tengo que decirle, ¿sabe qué? Quiero decir una cosa, Dios le ama y quiere cambiar su vida. Dios quiere que usted le conozca a Él. Yo puedo hablarle y pedirle al Señor que le dé palabra, pero aquel que dice que es creyente, yo le tengo que decir, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Porque si usted sigue pisoteando de esa manera la sangre de Cristo, usted no crea que va a tener ninguna remisión por sus pecados. Está pisoteándola, porque está dando unos frutos que no son de esa es quizás la reacción de Simón el Mago, ¿no? Aparentemente estaba convertido, pero... Y digo yo, y uno escuchándolo ahí, porque ahí está otra hermana que es aquí cristiana, y uno escuchándolo y uno peca por escuchar. A ver, aquí veo... Si le dan ganas de decirle un par de cosas, Pero que termine el pastor y después... Amén. Mire, el que... Yo no... Volvemos otra vez al punto. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. O sea, ¿cuál es el problema? El problema no es si yo escucho. Estoy ahí. No puedo ponerme unos tapones en los oídos o salir diciendo, ¡ah! No puedo. ¿Sí? Pero yo no voy a darles a ellos como ellos me dan. O sea, ellos pueden... Mire, el Señor dice que cuando al Señor Jesús, ya lo dice la palabra, que cuando al Señor Jesús lo maldecían, Él no contestaba con maldición, dando a entender que lo que Él hacía era bendecir. Ok, se diga, como alguien decía, ¿qué tal? Que te mueras, gracias, el Señor te bendiga, Dios te bendiga, gracias por tus buenos deseos. Sí, porque sé que si el día que me muera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ok, gracias, el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Tiene que haber una diferencia. Nosotros estamos hablando de esto, tenemos que marcar la diferencia. Yo tengo que mostrar quién soy realmente. Es que no es llamarme cristiano, no es llamarme mesiánico, no es llamarme hijo de Dios, es ser hijo de Dios. Es ser un verdadero hijo de Dios, ser un verdadero cristiano, un verdadero mesiánico, como quieras llamarte, ser un verdadero seguidor del Mesías. O sea, yo lo sigo y yo lo escucho y yo aprendo de Él y actúo como Él actúa. ¿Cómo actuaría el Señor en ese momento? El Señor en ese momento seguramente, ¿cómo hablaría, cierto? ¿Qué le diría? Hermano, paz. Sí, el Señor, y si el Señor le da palabra, hablar la palabra. Si el Señor le dice, porque a veces el Señor le dice uno, ok, no te angusties por el impío, porque prospera, no. Pero el Señor le va a dar la palabra en su tiempo. La Biblia dice que la palabra dicha en su tiempo, cuán buena es. El Señor le va a dar la palabra, simplemente preséntese ante el Señor. Señor, yo voy a este trabajo, voy a trabajar, tú sabes las personas que me rodean, tú sabes tu vocabulario, tú sabes que están atados por el enemigo, Señor, pero úsame y dame la palabra correcta que tengo que decir cuando ellos me hablen. Entonces el Señor lo va a hacer. Yo tengo esa certeza. Cuando nosotros presentamos nuestra vida al Señor y le pedimos al Señor que Él nos guíe, Él lo va a hacer. Y el Señor lo va a hacer. Y si el Señor tiene que tapar la boca al diablo, se la va a tapar. Se la va a tapar. Sí, porque cuando Él llegó y yo iba llegando y dice la otra, la Daisy no dice malas palabras aquí. Ella nunca dice una mala palabra. Porque ellos dos Se dice. son como dicen tal para cual. Amén. Si Ahora, hablan, si no van con la... déjese ver la presencia del Señor y vamos a dejar que el Señor haga la obra. Amén. Vamos a terminar, vamos a dejar este tiempo aquí y vamos a darle gracias al Señor por las personas que nos puedan estar viendo en el internet, por los que estamos aquí, para que el Señor, si por lo menos el Señor nos muestre algo importante, que nosotros podamos siempre
celebrar lo que el Señor hizo en nuestra vida, poder hablarle, dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, no contaminarnos con el mundo. Debemos también marcar la diferencia y dejar que el Señor, saber que el Señor tiene paz y vida para todos nosotros. Él nos ha prometido y el Señor lo va a hacer. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre precioso, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Padre Santo, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada. Señor, enséñanos a entender, Señor, Dios mío, que tú un día, Señor, cumpliste tu promesa, naciste en el Señor, lo hiciste, Señor, que nosotros naciéramos de nuevo, Señor, volviéramos nuestros ojos a ti, Señor, y nos has dado vida, Señor, y Señor, siempre, Señor, celebraremos, Señor, la victoria tuya en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, Dios mío, porque tú, Señor, nos has hecho, Señor, Señor, nos has separado de este mundo, estamos en el mundo, Señor, pero no somos del mundo, Padre. Mira las personas, Señor, que no te conocen, Señor. Señor, aquellas personas que te dicen que te conocen, Señor, pero que están viviendo una vida, Señor, de pecado, de maldad, Señor, Dios mío, toca sus corazones, transfórmalos, Padre Santo, cámbiales sus vidas, Señor, y haz de ellos nuevas criaturas, Padre. Que aquella persona que quiera decirte, Señor, Dios mío, en este momento, que quiera recibirte en su corazón, Señor, te puedan invitar a entrar en su vida, Señor, decirte, Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura, perdona mi pecado y limpia mis rebeliones. Te recibo, Señor, en mi corazón. Cámbiame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, te damos gracias, Señor, por aquellos que, Señor, te conocen, Señor, que te siguen, Señor, te sirven, Señor, y por tu iglesia, Señor, bendícela, Señor, cualquier lugar donde estén, Señor, y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. Ya con esto quedamos despedidos. Saludamos a los hermanos que nos siguieron a través del internet y vamos a saludarnos en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre.